Hola a todos, bienvenidos a la Escuela en Casa. En esta ocasión vamos a comenzar con una nueva lección que son los números decimales y en concreto vamos a empezar con esta nueva clase que es el concepto y las clases de los números decimales. Vamos a ver lo que son los números decimales, las partes que tienen. Vamos a hablar de las unidades, décimas, centésimas y las milésimas y ya por último vamos a ver una clasificación de los números decimales. Vamos a ver que estos pueden ser limitados o ilimitados. Dentro de los ilimitados pueden ser periódicos, puros o mixtos o no periódicos. Y ya por último, al final de todo, pues vamos a ver como siempre ejercicios sobre el concepto y clase de los números decimales. Vamos a empezar viendo lo que es un número decimal. Cuando medimos longitudes, pesos o temperaturas, no se suelen obtener cantidades enteras. Para expresar las cantidades en las que aparecen unidades incompletas, usamos los números decimales. Aquí tenemos dos ejemplos. 1,30 metros es un número decimal. Los números decimales siempre van a tener una coma. 3,50 kilos es otro número decimal. ¿Veis? Estos no son números enteros, tampoco son fracciones. Estos se llaman números decimales, los que llevan la coma. Un número decimal es un número que está compuesto por una parte que le vamos a llamar entera, que es igual o mayor que 0, y por otra parte que es decimal, que es inferior a la unidad. Y estas dos partes están separadas por una coma o por un punto. Aquí tenemos un número decimal. Y en este caso, aquí solemos utilizar siempre la coma, pero hay países en los que se utiliza más el punto. Entonces, en este caso, si vemos el 355, el número que está antes de la coma es la parte entera, porque es un número entero. Y luego tenemos a la derecha de la coma, tenemos unas cifras aquí. Estas cifras, todas ellas, forman la parte decimal y siempre van a ser más pequeñas que la unidad, por eso van después de la coma. Lo que va antes de la coma siempre es mayor que la unidad, son unidades enteras. Y la parte decimal son números decimales, que siempre son más pequeñitos que la unidad. Las partes de un número decimal, que son las que acabamos de ver, son las siguientes. Un número decimal tiene una parte entera, una coma y una parte decimal. La parte entera siempre va antes de la coma o del punto, dependiendo de lo que usemos. Y como su nombre indica, la parte entera siempre es un número entero. La coma o el punto sirve para separar la parte entera de la parte decimal. Y la parte decimal es la que va después de la coma o del punto. Y toda esa parte siempre va a ser un número más pequeño que la unidad. Es menor que 1. Por eso es una parte decimal, porque siempre va a ser menor que 1. Fijaos, en este número decimal aquí tenemos las unidades, que son las que están delante de la coma. En este caso son 132 unidades. Y luego tenemos una parte decimal. Entonces, aquí tenemos varias cifras, dependiendo del número decimal podemos tener una cifra, dos cifras, tres cifras o más cifras. Nosotros aquí vamos a nombrar las tres primeras cifras, vamos a ver cómo se nombran, cómo se llaman. En este caso el 3 son las décimas, el 2 son las centésimas, el 5 son las milésimas. Las décimas es la primera cifra que encontramos después de la coma. Las centésimas es la segunda cifra que encontramos después de la coma. Y las milésimas es la tercera cifra que encontramos después de la coma. Las tres son unidades incompletas. Vamos a ver ahora lo que significan las décimas, las centésimas y las milésimas. Pero para que os vayáis haciendo una idea, estas tres cifras de aquí nos indican que son más pequeñas que la unidad. Vamos a ver esto. La décima es la primera cifra que hay después de la coma o del punto en un número decimal. Y vamos a ver lo que significa décima. Si dividimos una unidad en 10 partes iguales, cada parte es una décima. Entonces, una unidad va a tener siempre 10 décimas. Aquí tenemos un ejemplo. Tenemos un número decimal con su coma. El 2 viene a ser la parte entera y el 1 viene a ser la parte decimal. En este caso, como es la primera cifra que hay después de la coma, esto van a ser las décimas. Hay una décima. Una décima quiere decir que si una unidad la dividimos en 10 partes iguales, por ejemplo, aquí tenemos una unidad cualquiera, de lo que sea, y la dividimos en 10 partes iguales, más o menos. Bueno, más o menos. Imaginaos que estas partes son iguales, que aquí no están muy iguales, pero imaginaos que estas partes son todas iguales. Bueno, pues una de estas partes es una décima. Entonces, este número significa que cogemos dos unidades enteras más la décima parte de otra unidad.
Esto es lo que significan las décimas. Siempre va a ser más pequeño que la unidad. Todo lo que aparezca a la derecha de la coma siempre va a ser más pequeño que la unidad. Vamos ahora a ver lo que son las centésimas. Las centésimas es la segunda cifra que aparece después de la coma o del punto, según lo que utilicemos, del número decimal. Aquí tenemos en el ejemplo 2,12. Aquí 2 vienen a ser las unidades, 1 la décima, 2 la centésima. Y vamos a ver ahora lo que es una centésima. Si dividimos una unidad en 100 partes iguales y cogemos una de esas partes, una de esas 100 partes, una sola, pues eso es una centésima. Y como vemos es mucho más pequeña que una unidad, es la centésima parte de una unidad. En este caso, aquí tenemos 2 unidades, una décima y 2 centésimas. Recordad que una décima era cuando dividíamos a la unidad en 10 partes iguales y de esas partes, en este caso, tomamos solo una. Y tenemos 2 centésimas, que significa que estamos dividiendo la unidad en 100 partes iguales y estamos tomando 2. Entonces, en este caso, aquí tenemos una décima y 2 centésimas, pero también podemos decir que tenemos 12 centésimas. Lo leemos todo seguido a partir de la coma y terminamos con centésima en este caso, porque solamente hay 2 cifras a la derecha de la coma. Y vamos a ver ahora la milésima. La milésima es la tercera cifra que aparece después de la coma en un número decimal. Y vamos a ver lo que significa milésima. Si dividimos una unidad en 1000 partes iguales, cada una de esas partes va a ser una milésima. Una unidad, por lo tanto, son 1000 milésimas. Aquí tenemos otro ejemplo. Y aquí tenemos 2 unidades, que es lo que va antes de la coma. El 1 sería en las décimas, el 2 sería en las centésimas y el 4 serían las milésimas. Entonces, en este número hay 2 unidades. El resto de los decimales significa, en el caso de las décimas, que tomamos una unidad, la dividimos en 10 partes iguales y tomamos una. En el caso de las centésimas, que tomamos una unidad, la dividimos en 100 partes y tomamos 2. Y el 4, como es la tercera cifra después de la coma, son las milésimas, es decir, que tomamos una unidad, la partimos en 1000 partes iguales y tomamos 4 de esas partes. O bien podemos decir que este número son 2 unidades y 124 milésimas. Leemos todo el número hasta hay 1, 2, 3 cifras después de la coma, entonces son milésimas. Son 124 milésimas, significa que si a una unidad la dividimos en 1000 partes iguales y cogemos 124, bueno, pues eso es lo que expresa esta parte decimal, más luego las 2 unidades que teníamos de la parte entera.